Buenas tardes, señoras y señores. Hoy les voy a hablar de los pastores que adoraron a nuestro Señor Jesucristo en Belén, de Judá. Quiero que sepan que les voy a explicar cómo eran estos pastores, porque nosotros tenemos siempre la idea, bueno, pues de que en el Belén colocamos a la Santísima Virgen, a San José, al ángel, luego al niño Jesús en el pesebre y luego la mula y el buey y lo demás, pero y unos pastores que pues lo adoran al niño. Ahora, en la vida real, ¿cómo eran estos pastores? Pues se lo voy a explicar. Porque antes, en la charla anterior, hemos estado explicando pues, el nacimiento del niño Jesús. Vayan a la charla anterior y sigan, porque este es el versículo, capítulo 2, versículo desde el versículo 8 hasta el versículo 16. Vamos a hacer hoy. Vamos a rezar primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de todos los hombres. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este canal que tengo, que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, en el cual encuentran ustedes los 100 y pico de vídeos referentes a los Hechos de los Apóstoles, y que estamos ya en la charla número 11 o 12 del Evangelio de San Lucas, que se apresuren a empezar desde el principio para saber qué es lo que hizo Lucas y cómo se le ocurrió a Lucas empezar este Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estamos con el Evangelio de Lucas. Bueno, pues vamos a ver cómo, yo les digo, les voy a leer el texto. Dice, capítulo 2, versículo 8, dice, había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Cuando los ángeles dejándole se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vamos a Belén, a ver lo que ha sucedido, y el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Bueno, pues vamos a ver. Primeramente, los pastores, ¿cómo eran? Pues el oficio de pastor era para mayores, para gente mayor y también para chicos, pero era para hombres sobre todo. Ellos se pasaban la mayor parte del tiempo al aire libre, con el rebaño. Y si era invierno, pues o sea, eran trashumantes, quiero decir, a menos que estuviesen cerca, por ejemplo, de una ciudad o de un pueblo, como Belén, por ejemplo, pues estaban muchísimo tiempo, días y días solos. Entonces, eran unas personas bastante rudas, bruscas, muy cerradas en sí mismas, con una autoestima muy baja porque la gente los despreciaba enormemente, porque como vivían siempre a su aire, no sabían nada de la ley de Moisés. Entonces, ni siquiera podían contar con ellos como para ser testigos de algo que hubiera sido. Y además había algunos que robaban. O sea que a esta gente, a este tipo de gente, es a la gente a la cual el Señor eligió para que transmitieran a la gente que Jesucristo, su Hijo, el niño Jesús, había nacido. Imagínense. O sea que los pastores fueron los primeros en anunciar la palabra. De escuchadores se convirtieron en anunciantes de esta palabra de Dios. Bueno, aquí también hay que pensar una cosa, que nosotros entendemos por pastor, ¿no? También a los sacerdotes, pastores y sacerdotes, ¿no? Claro, los pastores o sacerdotes son unas personas que desde toda la eternidad han sido llamadas por Dios para este ministerio tan extraordinariamente importante que es extender la palabra de Dios. Ellos especialmente extienden la palabra de Dios, explican que hay vida eterna, explican que Jesús ha muerto, está vivo y está resucitado y nos da la vida eterna. Entonces, lo que hay que hacer es rezar muchísimo por los pastores, para que sean personas como el corazón de Dios, que tengan el corazón de Dios, que sean
caritativos, que sean buenos, que sean profundos, que ayuden realmente al prójimo. Esto con respecto a los pastores. Entonces, aquí dice que, se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor les envolvió en su luz y se llenaron de temor. O sea, estaban los pastores tranquilamente, no sé qué debían ser, 3, 4 pastores, cuando tienen una visión sobrenatural de estar, por ejemplo, era de noche, de estar pues al raso, después de haber comido, que comían muy poca cosa, pues podían comer un poco de pan, algo de fruta, pues a lo mejor algunas aceitunas, esto es lo que comían. Pues se encuentran de repente con esta visión que se les aparece el ángel. O sea, es voluntad de Dios que sea anunciado este misterio tan grande del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del niño Jesús, que sea anunciado a través de un ángel. Y era absolutamente necesario que fuese anunciado, porque es que, digamos que no, el nacimiento este se hace sin ninguna publicidad. Y nadie sabía, nadie podía imaginarse que el Mesías nacería de tales condiciones. En todo caso, se podía pensar en un rey que fuera grande, potente, glorioso, no en un niño que fuese tembloroso, impotente, pequeño, por ejemplo, ¿no? Entonces, este ángel, ya lo dice aquí, dice, los envolvió en su luz y se llenaron de temor. O sea, el ángel, ellos lo ven luminoso, enormemente luminoso, y les ilumina a ellos incluso. Entonces, imagínense unas personas así rudas, que apenas debían tener, probablemente no sabían ni lo que era el Mesías, o a lo mejor lo habían oído, lo que les están anunciando que ha llegado el Mesías y que ha nacido este niño Jesús. Imagínense ellos cómo se debían sentir. Claro, les entra, dice, les invadió el temor. Claro, el temor nunca puede ser. Las cosas de Dios no dan miedo. Lo que pasa es que de esta gente tan extraña y que estaba en el monte sin apenas contacto con otras personas, de una cosa pasan a otro directamente y se impresionan. Em, Tengan en cuenta una cosa, el anuncio que harán los ángeles y también nosotros, o sea, el anuncio que hace de que Jesús ha venido al mundo para salvarnos y que ha resucitado, ha ascendido al cielo y está esperándonos y nos ha dado la vida eterna, el anuncio del Evangelio en sí, esto es eficaz, será eficaz o eficaz en su momento y es eficaz ahora, si la persona está abierta, o sea, si la persona quiere escuchar y quiere cambiar de vida. Si no, incluso será peor para la persona que escucha esto, si no está dispuesta a cambiar. Porque cuando ve a Dios se le pedirá responsabilidad, porque habrá oído hablar de Dios. O sea, no podrá decir es que yo, Señor, en estas épocas de la vida es que nadie me ha hablado de Dios. Al contrario, oíste hablar de Dios, pero no quisiste hacer caso. O sea, algo de responsabilidad tienes. Entonces, dice el ángel, os ha nacido un Salvador, que es el Cristo, el Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, ¿no? O sea, la señal es que, bueno, el niño está, como te dicen aquí, fajado en un pesebre, pero seguro que debieron recibir más, digamos, más noticias de cómo encontrar al niño en Belén. Pero esta señal se da no para encontrar al niño, sino como garantía de que ha habido una comunicación espiritual. O sea, de que ellos sobrenaturalmente han tenido una visión sobrenatural y el ángel les ha hablado. Pues claro, si el ángel les da una serie de directrices, ellos encuentran al niño que ellos están buscando, entonces verán clarísimamente estos mismos pastores y se convencerán de que no han tenido un sueño o que han tenido algo extraño, sino que verdaderamente con las directrices y encontrándolo lo adorarán. Aquí te dice un versículo que es precioso, dice, y de pronto, dice, se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Dios se complace. O sea, de ver un ángel que les está contando todo, todo lo que tienen que saber,
dice, de pronto se juntaron una multitud de ángeles, o sea, no solamente ven al ángel, después de la explicación del ángel, ven una multitud de ángeles que se juntan y alaban y bendicen a Dios. Dice que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, en quien Dios se complace. O sea, esto lo vieron los pastores. Estos ángeles se emocionan y se ilusionan enormemente y se impresionan porque ven no solamente que Dios se hace niño por esta raza humana, sino la bondad y la amistad y el amor que Dios demuestra hacia la raza humana. Fíjense, les voy a leer del Evangelio de Juan, les voy a leer Juan 3, capítulo 14. Capítulo 3, versículo 14. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Claro, entonces, siguiendo lo mismo, dice, cuando los ángeles dejándoles, estos ángeles que les he hablado, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vamos a Belén, a ver lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. O sea, los ángeles empiezan a jalearse entre ellos. Claro, deciden que, como debían estar cerca de Belén, deciden irse rápido a Belén, porque las coordenadas ya se las han dicho, y lo importante es que quieren no solamente ver, comprobar realmente si esto no ha sido un sueño, como les he dicho antes, ¿no? O sea, ellos están empezando un camino de fe, pero ellos no lo saben. Están empezando un camino de fe que les llevará a glorificar y a alabar a Dios por todo lo que están viendo y oyendo. Y es lo mismo para nosotros también. O sea, si nosotros recibimos un don de Dios, lo aceptamos, una gracia de Dios o una llamada de Dios, también estamos empezando un camino de fe, y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero claro, hay que tener en cuenta que entonces contra esto lucharemos, contra este camino de fe que empezamos, tendrá el enemigo que es Satanás, porque intentará Satanás hacer lo posible para que este camino de fe empiece lo más tarde posible, y además lucharemos contra nuestra propia carne, esto evidentemente, porque nos dará pereza, no tendremos ganas, a lo mejor no nos apetecerá el sacrificio, etcétera. Piensen una cosa, aquí dice, fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño, acostado en el pesebre. O sea que es el celo apostólico, era el Espíritu Santo el que los empuja. Estaban llenos de ilusión, entusiasmados, quieren comprobar que es así lo que han visto realmente. Y hay que pensar que cuando las cosas realmente son de Dios, en nuestra vida, Él nos da una fuerza especial para llevarlas a cabo. Y hay que recordar que la iniciativa siempre, siempre es de Dios. O sea, no es lo mismo vivir pensando que yo hago las cosas y que Dios me ayuda a llevarlas a cabo, que vivir pensando que, que Dios hace las cosas y que las hace conmigo. No es lo mismo. Por lo tanto, además, puesto que Dios hace las cosas y las hace conmigo, yo nunca estoy sola. Esto es otro tema. Porque cada cosa que se desarrolla durante el día, Dios las prevé y las hace conmigo. Y además, hacerlas conmigo quiere decir que las hace no las hace porque sí, sino que yo estoy involucrada en eso. Y por lo tanto, cuando yo las hago, Él está conmigo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque es más largo el siguiente texto, porque luego les tengo que explicar qué pasa con los pastores y cómo reaccionan y también la circuncisión del niño Jesús. O sea que lo dejaremos para la semana que viene, pero les hago las preguntas de siempre. Que si consulto con Dios mis decisiones, esto es importantísimo, si consulto mis decisiones con Dios. Otra cosa es si soy dócil a la voluntad de Dios, si no, hago las cosas que parece que Dios me dice que haga, contrarias a mi manera de ser. Y si me acerco a la persona de Jesús para aprender,
que es lo que les digo, el Evangelio es cuestión de aprender todo el tiempo. O sea, es a través de lo que pasa en el Evangelio, tú vas viendo cómo, cuál es cómo Jesucristo reacciona y cuál es la doctrina del Señor. ¿Eh? Pues os dejo hasta la semana que viene, si Dios quiere. Buenas tardes.